recuerdan que ya vieron, así vamos a comenzar un poquito más adelante. Cuéntenme un poquitito qué es lo que recuerdan que ya vieron de estática. A ver, alguien que recuerde qué ejercicios hicieron. De los ejercicios, uno era el tema de las presiones cuando estábamos sumergidos, digamos, bajo un fluido, por ejemplo. Perfecto, perfecto, bien, bien. Porque resulta que esta parte que nosotros vamos a ver, que es estática de los fluidos, es decir, vamos a estudiar un fluido en reposo, ¿sí? A diferencia de lo que viene después, movimiento, vamos a estudiar un fluido en reposo. ¿Qué pasa cuando un fluido se encuentra en reposo? ¿Qué fuerzas actúan? ¿Qué puede ocurrir? Vamos a analizar eso, un cuerpo que se encuentra sumergido en un fluido y qué fuerzas actúan en un fluido cuando está en reposo, ¿sí? Eso es estática de los fluidos. Y vamos a ver algunos otros conceptos. Por supuesto, por supuesto que eh, el parámetro más importante en lo que es estática de los fluidos va a ser la presión, ¿sí? Bien, voy a tratar de compartir, dejar pantalla, dejar de transmitir por video, detener el video para poder compartir la pantalla. Pero vayan, por favor, siempre deteniendo cuando necesiten hacer alguna pregunta o algo que no les quede claro. ¿Está claro eso, no es cierto? Sí, profe. Profe. SharePoint, no. Sí. Un segundo porque, como siempre, estas cosas de que ya no recuerdo cómo hacíamos antes. Más aún en este equipo. Ujú. A ver. Porque tiene que estar la... Cuéntenme ustedes si están alcanzando, si ven la pantalla, si ven una presentación. Sí, se ve, profe. ¿Sí? ¿Se ve un PowerPoint? Sí, profe. Bien, entonces estamos mejor de lo que pensaba, por lo menos. Bien. Como les había mencionado, vamos a verla un poco atrasado respecto de la práctica, pero vamos a trabajar con estática de los fluidos. Les había manifestado que la presión es el parámetro más importante a definir o que vamos a tener en cuenta dentro de lo que es estática de los fluidos. Alguien que me defina qué es presión. Ustedes ya vieron ciencia de los materiales, es decir, mecánica de los materiales, así que pueden definir y comparar con presión, aparte que ya vieron en física 1. ¿Qué es la presión? Es fuerza por unidad de superficie. Perfecto, es una fuerza normal que se ejerce, en este caso, por un fluido
por unidad de superficie, por unidad de área. En el caso de los sólidos, no hablamos de presión. ¿De qué hablábamos? De esfuerzos. De esfuerzo. Perfecto, perfecto. Entonces, es una fuerza normal ejercida, en nuestro caso, porque estamos hablando de estática de los fluidos, por un fluido por unidad de área. En el sistema internacional, la presión se mide en Pascal. El Pascal, que es un newton por metro cuadrado. ¿Cómo es esa unidad? ¿Es chica, es grande? Entonces, tenemos un Pascal, que es una unidad muy chica, muy grande para trabajarla habitualmente. ¿Cómo es? ¿Qué creen? Pascal es una unidad chica, ¿sería? Es muy chica, exactamente. Un Pascal que, como dijimos, es igual a un newton por metro cuadrado. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que es una unidad muy chica, entonces normalmente no utilizamos Pascal como tal, sino que utilizamos kilopascal o utilizamos megapascal. ¿Sí? Utilizamos 10 al cubo de Pascal o bien 10 a la sexta pascales para trabajar con unidades que se acerquen más a un tanto ceros. De hecho, aparte del Pascal, que es la unidad del sistema nacional, la presión históricamente se midió más frecuentemente, muy frecuente el uso, sobre todo en bibliografías que tienen un tiempo, en otras unidades. Por ejemplo, el bar, la atmósfera, y en sistema inglés también podemos hablar de libra-fuerza por pie cuadrado. También equivalente, podríamos hablar de, en el sistema técnico, de kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. ¿Sí? Todas esas unidades las utilizamos para trabajar con presión. ¿Cuál es el equivalente entre uno y otro? ¿Cuáles son los más parecidos? Ya habrán resuelto muchos problemas, así que ¿cuáles son más equivalentes? ¿Qué unidades son más equivalentes, más parecidas? Bar y atmósfera puede ser, profe. Son similares. Perfecto, exactamente, son muy parecidas. Bar y atmósferas son muy parecidas. De hecho, un bar y una atmósfera estamos en 1,0 y tanto la equivalencia, es muy chiquita, ¿sí? Muy poca la diferencia. Así que siempre se utiliza bastante, bastante ese valor. Lo mismo que un kilogramo fuerza, también es un valor cercano. La atmósfera, son muy equivalentes en cuanto a valores, tienen valores muy similares. No así en el sistema inglés, que bueno, tenemos una equivalencia un poco diferente. Por ejemplo, un kilogramo fuerza por centímetro cuadrado es equivalente a 14,233, por ejemplo, PSI. ¿Qué es PSI, chicos? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? Presión por pulgada cuadrada. Libra fuerza por pulgada cuadrada. Esto es equivalente a libra fuerza por pulgada cuadrada. Por inch cuadrado. No es pie, inch. ¿Estamos? Ahora, vamos a diferenciar los diferentes tipos de presión que hay en realidad. La presión real, el, la que nosotros estamos acostumbrados habitualmente a soportar, es lo que conocemos como presión atmosférica. Pero la presión real como tal, en realidad es la presión absoluta. Entonces, vamos a familiarizarnos con lo que es la presión absoluta, la presión atmosférica y la presión de vacío. Bien, entonces tenemos
Por ejemplo, un basal, como indica la presentación acá, donde tenemos el vacío absoluto. ¿Dónde existe vacío absoluto? En el espacio podría ser, podría considerarse. Exactamente, en el espacio hay un vacío absoluto, cero totalmente de presión. Ahora, si estamos en la superficie terrestre, vamos a pensar que estamos sobre el nivel del mar. ¿Qué pasa? Tenemos sobre nosotros una columna gaseosa, que para nosotros, como habitualmente convivimos con esa columna gaseosa, es imperceptible, para nosotros lo más natural, pero tenemos una columna de un fluido, gas, que tiene varios kilómetros que están soportando, ¿no es cierto?, la superficie terrestre. Esa columna, esa cantidad, toda esa masa, el peso completo de esa columna de gas se conoce como presión atmosférica. Por lo tanto, para nosotros lo habitual, tomamos como si lo habitual fuera una presión atmosférica. ¿Por qué? Porque convivimos siempre con esa presión. Pero la verdad es que la presión cero, cero, la del vacío total, es el punto inicial. A partir de ahí tenemos un peso en la superficie terrestre a nivel del mar, que es la presión atmosférica. Es la presión debida a la cantidad, la masa de gas del fluido aire que soporta, ¿no es cierto?, ese nivel de la superficie terrestre y que soportamos nosotros. A partir de ahí, ¿sí?, tenemos otra presión en un reactor, en una cañería, vamos a tener una presión que obviamente es creada, ya sea por una bomba, por un compresor, lo que sea, y a partir de ahí tenemos otra presión, que como habitualmente tomamos una presión de referencia, la presión cero, tomamos como referencia la presión atmosférica, esa presión por sobre la presión atmosférica es lo que conocemos como presión manométrica. Entonces, todo lo que tenemos por sobre la presión atmosférica, tenemos que la presión absoluta, en este caso, va a ser la presión atmosférica más la presión manométrica. Manométrica, ¿por qué será que se llama manométrica a la presión que toma como cero la presión atmosférica? Porque, ¿qué les parece? ¿Por qué es presión manométrica? ¿Por qué llamamos manométrica esa presión? Porque cuando medimos presión con un manómetro, eso es el valor que da el manómetro. Básico, exactamente básico. Porque el aparato con el que vamos a medir la presión, esa presión, donde el cero es la presión atmosférica, se llama manómetro básico. Entonces, a esa presión que mido con ese aparato, le llamo presión manométrica. Perfecto. Y bueno, entonces tenemos la presión real, que es la presión absoluta, va a ser en ese caso, cuando la presión que estoy midiendo está por sobre la atmosférica, que voy a medir con esa presión diferente, superior a la atmosférica, voy a medir con un manómetro, a esa presión que le llamo manométrica, es a la que le sumo la presión atmosférica para tener la presión absoluta, la presión total. Ahora, ¿qué pasa en un equipo donde trabajo con una presión por debajo de la presión atmosférica? En ese caso, lo que hice fue generar, por algún motivo, con algún equipo que es una bomba de vacío, generó un vacío, ¿sí? Y en ese caso, la presión absoluta, ¿a qué va a ser igual? La presión atmosférica menos la presión de vacío. Perfecto, va a ser igual a la presión atmosférica menos la presión de vacío. Este vacío se mide con un aparato que se llama vacuómetro, ¿sí? Entonces, este aparato esta presión es medida con un vacuómetro, la presión de vacío. Y en ese caso, la presión absoluta será la diferencia entre presión atmosférica menos la presión de un vacuómetro, que lo que me mide es de acá, de la presión atmosférica, cuánto disminuye. ¿Está claro eso? Sí, profe. Bien.
podemos trabajar de acuerdo a lo que me pide un problema o lo que tengan que calcular y hallar, ¿no es cierto?, cuál es la presión manométrica, que va a ser nada más que la presión absoluta menos la presión atmosférica, se desprende de la primera ecuación, y también podemos calcular la presión de un vacúometro de vacío, que no va a ser más que la presión atmosférica menos la presión absoluta. ¿Está claro, chicos? Sí, profe. Bien, correcto. Hay algo que vamos a sacar en modo de presentación. A ver. Quiero salir en modo presentación para poder escribir, borrar y escribir mejor. Escape, modo escape. Ah, no. Ahí está. Bien. Hay algo que siempre vamos a encontrar, que es muy utilizado en la bibliografía, sobre todo en la bibliografía inglesa, que es el término A de absoluto y G de manométrica, pero en términos ingleses. Entonces, muchas veces vamos a encontrar el subíndice A, el subíndice A o el subíndice G, G de gauge. A de presión absoluta y G de gauge. Entonces, es bastante frecuente encontrar, por ejemplo, tantos PSI A o PSI G. Lo que me está diciendo es que esta presión que me está dando es una presión absoluta, y esto me está diciendo que es una presión manométrica. ¿Me expliqué, chicos? Sí, profe. Bien. Un fluido, un segundito, por favor. Bien. Veamos ahora qué ocurre con un fluido que se encuentra, un fluido, imaginemos un recipiente. Tengo un recipiente cualquiera, ¿sí? Y un fluido. Esto es un fluido. Voy a tomar, quiero analizar qué ocurre con la presión dentro de este recipiente. Para lo cual voy a tomar primero un elemento de fluido pequeño, ¿sí? Y vamos a analizar qué está ocurriendo con este elemento de fluido dentro del recipiente acá. Primero, la presión. Pregunto, a ver, ¿la presión es una magnitud escalar o vectorial? Escalar, profe. La presión, que dijimos que es la fuerza que ejerce, en este caso, el fluido sobre una superficie, la fuerza es una magnitud ¿de qué tipo? Vectorial. Vectorial, perfecto. Dividido, ¿no es cierto?, una constante que va a ser un área. Resulta que este parámetro efectivamente es un escalar. Por más que por ahí tengamos la idea de que parecería un vectorial, no, es un escalar. Bien, vamos a tomar este elemento de fluido y vamos a pensar, ¿no es cierto? Vamos a analizar qué ocurre con la presión acá, en este punto. Para lo cual vamos a hacer parte de fuerzas en ese punto. Y vamos a considerar todas
las fuerzas a las que están sometidas este elemento, este pequeño elemento de fluido. ¿Sí? Esta cuña. Vamos a tomar una pequeña cuña y van a ver que va a estar sometida a presión en el eje X, P1, P2, acá una presión 3. ¿Sí? Que es lo que estoy viendo en este caso. Tengo una presión 1 en el eje X, en el eje Z o Y, con el que quieran, una presión 2, y sobre la otra cara una presión 3. ¿Sí? Esa presión, vamos a lo que vimos, ¿sí? Vamos a transformarla en fuerza, ya que presión por área va a ser fuerza. Y vamos a hacer un balance de fuerzas en los, vamos a tomar como si fuera dos planos, ¿no es cierto? El X y el Z. Vamos a hacer sumatoria de fuerzas tanto en X como en Z y vemos qué es lo que está ocurriendo. Fuerza que sabemos perfectamente que es masa por aceleración, en este caso, en el eje X, y masa por aceleración en el eje Z. Si esto está en equilibrio, porque dijimos que el fluido, estamos hablando de estática de los fluidos, está en reposo, por lo tanto, esto tiene que estar en equilibrio, en reposo, por lo tanto, esto tiene que ser igual a cero. Obviamente, si es estática, tiene que ser cero. En el eje X, ¿qué fuerzas tengo? ¿Qué presiones tengo? Dije que tengo P1, P2 no pertenece a ese eje, y P3 va a tener, ¿no es cierto?, una componente determinada también en ese eje, que no va a ser más que la presión en 1 por, si vemos el gráfico, vemos que va a ser respectivo P1 en el eje correspondiente, el eje Z, menos la componente de la presión 3 en ese eje, en el eje X, que va a ser P3 por, vamos a tomar que la largo es L, vamos a verificar bien, esto es L, esto es delta de X, esto es delta de Z, y esto va a ser un ángulo θ. Entonces voy a tener que es la presión 3 por L por el seno de θ. Y dijimos que esto es igual a 0 porque está en equilibrio. Mientras que, haciendo un balance en el eje Z, voy a tener que es igual la presión 2 por el delta de X menos la presión 3 por L coseno de θ. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. ¿Qué me está faltando acá? A ver si todos me están siguiendo. Estoy haciendo la suma del balance de fuerzas en los dos ejes. Dije que estoy trabajando con un eje Z y un eje X. ¿Sí? Estoy analizando en Z. Y resulta que esta cuña, ¿sí?, tiene en el eje Z, tiene la componente de la presión 2. La fuerza debida a la presión 2. ¿Qué otra fuerza me está faltando? Obviamente, la componente de la presión 3. Compongo. ¿Qué otra fuerza me está faltando acá? Puede ser el peso, el volumen del fluido. Perfecto. Resulta que acá tengo una columna del fluido, por lo tanto, tengo la fuerza debida al peso del fluido, que como va a estar dirigida hacia abajo, va a ser negativa también. Por lo tanto, es menos ρ por G por el valor como es densidad, por el valor del volumen, delta de X, delta de Y, y va a ser la media porque no es todo el cubo, sino que es una parte nomás.
¿Estamos? Esto no es más que el peso del fluido. ¿Sí o no? ¿Te acordás, profe, lo último que dijo? Claro, si se entiende lo que estamos haciendo hasta ahora. Sí, profe. Bien. Resulta que L, seno de tita, en el caso del triángulo, ¿a qué será igual? ¿Qué valor tendrá? Recuerden que yo tomé una cuña que tiene un triángulo rectángulo, ¿sí? Si a esta expresión yo la divido todo por x, ¿sí? Que de acuerdo a las relaciones geométricas de ese triángulo rectángulo es L coseno de tita y delta de z, que es L seno de tita, ¿sí? Si yo divido esta expresión por ese valor, que van a ser igual, porque es un triángulo rectángulo, sustituyo en esta expresión, finalmente me va a quedar, vamos a agregar otro, me va a quedar directamente, si hago la relación ese reemplazo, me va a quedar que la presión 1 menos la presión 3 para la primera parte va a ser igual a 0. Mientras que para el balance en Z me va a quedar que la presión 2 menos la presión 3 por ρ por G por delta de Z va a ser igual a 0. Ahora, pregunto yo, porque yo dije que tomé un elemento de fluido con forma de cuña, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa si yo tomo un elemento muy, muy, muy pequeño, ¿sí? Un elemento diferencial, hago esto que tienda delta de Z a 0, es decir, un elemento diferencial, tal de transformar esto en un punto, ¿qué va a ocurrir con esta expresión? Va a quedar solo P2. La que P1 es igual a P2 y es igual, obviamente, a P3 es igual a P. ¿Qué quiere decir esto? Que la presión en un punto es igual en todas las direcciones. La presión en un punto, en un fluido, tiene la misma magnitud en todas las direcciones. ¿Sí? Tenía un fluido, un recipiente. Este punto tiene la misma presión. Acá, 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 en todas las direcciones. ¿Me explicaste ahí? Ahora, si analizamos esto mismo, pero no en un solo punto, sino en diferentes puntos, en forma horizontal, este es el nivel, en forma horizontal, ¿qué ocurre? Resulta que la presión en un fluido estático, que no está en movimiento, en horizontal, resulta que acá dedujimos que en un punto determinado la presión es la misma en cualquier dirección. Por lo tanto, si yo cambiara la posición en un mismo plano, ¿qué va a ocurrir con esa presión? ¿Cómo es la presión en una misma profundidad, a una misma altura de profundidad? Sí, a una misma altura de profundidad. ¿Cómo es? ¿Iguales? Exacto. La presión de un fluido en reposo, estamos hablando de estática del fluido, en reposo, no cambia en la dirección horizontal. Es la misma
en una dirección horizontal. ¿Sí? ¿Cómo va a cambiar? ¿Cuándo va a cambiar esa presión? La presión va a cambiar en forma vertical. ¿Sí? Si yo mido de forma vertical, la presión sí va a cambiar. ¿Por qué? Porque resulta que en este plano tenemos una columna líquida que es lo que está ejerciendo la presión sobre este plano. Pero resulta que si cambia un punto más bajo, tengo una columna mayor, otra, otra. Entonces, en un plano horizontal, la presión no cambia. Si hacemos un balance en una dirección vertical, sí. La presión de un fluido aumenta con la profundidad. La presión ahora de un fluido va a cambiar con la profundidad. ¿Está claro eso, chicos? Sí, profe. ¿Y cómo vamos a calcular esto? Resulta que si yo tengo un recipiente, tengo por acá, por ejemplo, esto. Tengo un recipiente con una profundidad determinada de un fluido. Si yo hago, como siempre, como he hecho antes, un balance entre el eje Z y el eje X, la sumatoria de las fuerzas en Z, recuerden que está en equilibrio, por lo tanto, tiene que ser 0 finalmente, que es masa por aceleración Z, va a ser 0 porque está en equilibrio. ¿Y qué presiones voy a tener? Como antes, como vimos antes en la cuña, la misma cuña, voy a tener la presión 2. Recuerden que tengo la presión 2 y la componente de la presión 3. Esta y esta, nada. Por lo tanto, va a ser la presión 2 por delta de X menos la presión 1, que bueno, no va a tener componente en X, y menos el peso, ρ por G por delta de X por delta de Y. Y esto tiene que ser igual a 0. Separando acá, voy a tener que la presión 2 menos la presión 1 no va a ser más que ρ por G por el delta total, que es el delta Z. Y no es más que esto, el peso específico del fluido por el delta de Z. Y esto no es más que el H o la profundidad. ¿Se entiende esto, chicos? Sí, profe. Bien. Y es así que podemos ver que a profundidad determinada voy a tener, si esto es el recipiente, voy a tener que la presión, de acuerdo a la profundidad, se va a ir incrementando gradualmente debido a esto, al peso del fluido. ¿Estamos? ¿Qué es lo que yo acá no estuve considerando al hacer este análisis? Estoy con solamente cosas, chicos. ¿Qué presión? Atmosférico. La del aire. Exactamente, no estoy tomando solamente la presión debida, porque de hecho lo que estoy haciendo es un delta de P. No estoy tomando una presión
atmosférica. Dentro de mi balance de fuerza no tomé la presión atmosférica, pero porque calculé directamente el incremental, el incremento. Eso se ve, ¿cierto? Consecuencia muy importante a tener en cuenta el incremento de la variación de esa presión, ¿cierto? Y la definición es el incremento de presión en función de la superficie. Y a la vez, eh, la aplicación de la fuerza, de lo que es por definición presión, ¿no es cierto? Es lo que se conoce la ley de Pascal. ¿Alguien recuerda qué es? ¿A qué se refiere? Si yo tengo una persona parada sobre sus dos pies, ¿cuál va a ser la presión que ejerce sobre el suelo? Va a ser todo su peso sobre el área que va a ser el área de apoyo. Ahora, ¿qué pasa si esa persona se para en un solo pie y queda el otro colgando acá? ¿Cómo es la presión? ¿La misma o diferente? El doble, profe. ¿Era mayor? El peso, la fuerza que va a ejercer debido a su peso, es la misma, porque él no cambió, no adelgazó por pararse en una pata. Pero el área de apoyo va a ser diferente. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. De esto se deduce esto que es muy importante para nosotros, por lo menos en física es muy importante, entender, ¿no es cierto?, que la presión en esta fuerza, la fuerza que ejerce, ¿no es cierto?, sobre un área determinada, se va a distribuir la presión, la fuerza se va a distribuir sobre la superficie en diferentes formas en este caso. ¿Y qué principio, qué es lo que utilizamos para, basándonos en este principio? ¿Cómo se conoce esto? Principio de Pascal. Exacto, sí, que es lo que le estaba sacando desde ahí, tratando que ustedes mismos me digan, porque esto vieron en física. Es el principio de Pascal, ¿no es cierto? Donde tengo que la presión 1 tiene que ser igual a la presión 2. Pero ¿cómo? Sabemos que esto es fuerza sobre área 1 igual a fuerza sobre área 2. Entonces la relación de fuerzas es una relación directa de las áreas también. Y eso me permite construir qué cosa, chicos, que en mecánica es muy importante. ¿Cómo se llama esto? ¿Pistón? Un elevador hidráulico. Donde a través de una superficie muy pequeña, aplicando una fuerza, puedo, a través de una superficie mucho mayor, dado que ocurre esto, poder elevar mucha más fuerza. ¿Se ve o no? Sí, profe. Sí, bien. Bien. Chicos, ¿en qué medimos la presión? ¿Con qué aparato vamos a medir la presión habitualmente? Manómetro. Efectivamente. Voy a sacar la pantalla para poder vernos y mostrar algo en cámara. Mm. Vamos acá.
Bien. Están viendo cámara, ¿no es cierto? Sí, profe. Cuéntenme ustedes, ¿qué es esto? ¿Qué aparato es esto? Tengo varios que tenía para que medio desarmado para trabajarlo en clase. La idea es que ustedes metan mano a esto. ¿Qué es? Manómetros, sí. Exacto. Están todos rotos, la idea era que le metan mano a esto como para ver cómo están construidos. Un manómetro, que en este caso es uno en particular, vamos a ver bien el principio, pero ¿cómo se llama este manómetro? Lo han visto en física. Exclusivamente este manómetro. ¿Alguien sabe? ¿De Bourbon, profe, puede ser? Exactamente, un manómetro de Bourdon. Ahora lo escribimos, un manómetro de Bourdon. Lo que hace el manómetro, obviamente, es un aparato para medir presiones. Lo que más utilizamos, lo que van a encontrar todos los días ustedes cuando trabajen, van a encontrar esto, un manómetro de Bourdon, que es lo más habitual. Fíjense, tenemos este otro también, para desarmarlo, está como para que le metamos mano. Y una cosa que quiero que vean, que me digan ustedes, este es otro. ¿Cuál es la unidad de medida acá? ¿En qué unidad se está midiendo? ¿Ven? Bar. ¿En qué mide? ¿En qué unidad? En bar, profe. En bar, perfecto. En bar. Va de 0 a 6 en barras. Este otro, Milímetro de columna de agua. perfecto. Milímetros de columna de agua. Y este otro, más viejito acá, van a tener que adivinarle si alcanzan a componer la letra que dice ahí. ¿En qué estaría midiendo esto? En bar también. En bar también. Pero ¿cuál es la diferencia con el anterior? ¿Cuál es la escala? El rango de ¿Esta va 0 de a cuánto? 10. Esta es 0,10 y la otra es 0,6. Por lo tanto, las divisiones son diferentes. Y el de columna de milímetros de columna de agua va de 0 a 1000 milímetros de columna de agua. Bien, ahora sí. Entonces, la presión la medimos como instrumento, como aparato, con un manómetro. Eso es lo más habitual que tenemos para medir manómetro, que es lo más regular que vamos a encontrar, que es un manómetro de Bourdon. Pero, ¿cuál será el principio de la medición del manómetro de Bourdon? ¿Qué será? Tenía un tubo que era el que se rellenaba con el fluido y que hacía mover el resorte y que movía la aguja con el indicador con un sistema de reloj. Excelente, excelente. Lo que vamos a hacer es mirar, ahora vamos a nuevamente compartir pantalla para ver la presentación. Efectivamente, es un tubo sobre el que actúa una presión y ese deforma el espiral lo que hace es contraerse o distenderse y en función de que está unida a la aguja, que es lo que nosotros observamos. ¿Alguno de ustedes trabaja? ¿Alguno de ustedes trabaja? Creo que no, profe. ¿Cómo? Me refiero a trabajar en una planta, algo como para ver si vieron otro tipo de manómetro. ¿No? No, profe. No, profe. Bien, bien. Todos estudian nomás, entonces. Perfecto, bueno, vamos entonces. Vamos a avanzar con esto. Bien,
acá quiere gráficamente mostrarnos ciertos diferentes tipos, fíjense, diferentes disposiciones para poder hacer una medición de presión. Una es pensar de que estoy midiendo acá una columna determinada, ¿sí? Acá es como si estuviera midiendo cuál es la fuerza por unidad área que ejerce este peso de líquido, esa columna líquida, ¿sí? Entonces, tengo una forma de medir la presión a través de una columna líquida. Bien, para hacer gráficamente con lo que vieron en el manómetro, cuando decía de columna de agua, lo que estaba haciendo de alguna forma es traducirme esa presión a este parámetro, a esto que estamos viendo acá. Medir cuál es el peso a peso por unidad de área expresada esta columna de líquido, que lo más común que vamos a encontrar en medición de presión es en columnas de líquido de agua, pero también podemos utilizar otro tipo de líquido para hacer exactamente la misma medición. Normalmente los manómetros siempre van a estar en milímetros de columna de agua como equipo. Esta es otra forma, otra disposición también de medir la presión. ¿Qué voy a hacer en este tubo en U? Con este tubo en U, lo que yo voy a hacer es aplicar una fuerza y otra fuerza, para lo cual voy a tener normalmente o habitualmente un líquido, un fluido acá, que va a ser un fluido manométrico. La fuerza que aplique sobre esta rama va a hacer que esto se desplace más arriba, y lo que voy a medir es esta diferencia de altura. Esa diferencia de altura va a estar relacionada, de acuerdo a las ecuaciones que vimos antes, a un delta de P, tal cual lo analizamos antes. Ya lo vamos a ver más en detalle. Entonces, voy a borrar y volver a esto porque es muy confuso. Resulta que, imagínense un tubo en U, como lo tenemos acá en la imagen. ¿Se imaginan? Sí, ¿no es cierto? Resulta que esto, cuando no hay una diferencia de presión, hay un fluido, va a estar, ambas ramas van a estar a la misma altura. ¿Sí? En cuanto yo ese equilibrio, ¿por qué? Porque voy a aplicar más fuerza en una que en otra. Acá va a haber una pequeña fuerza, mientras que acá hay mucha más. Este fluido manométrico se va a desplazar, desplazándose una altura, un delta de H o Z, lo mismo, determinado. Esta columna de fluido, el peso de esa columna de fluido, es lo que antes habíamos calculado como un delta de P. ¿Me explicaste ahí, chicos? Profe. Y la otra forma de medir la presión es con lo que acabamos de ver recién, un manómetro de Bourdon, donde lo que hace es se aplica una fuerza a este espiral que está perfectamente calibrado, se aplica, por lo tanto esto se deforma, mecánicamente se deforma, desplazando, llegando, ¿no es cierto?, a la aguja, y esta aguja lo que va a hacer es moverse por este desplazamiento, se va a mover para un lado, para el otro, y me va a indicar la presión, que es lo que yo estoy necesitando medir. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bien. Si yo tuviera un recipiente, vamos a imaginar un recipiente. En principio, ese recipiente podría ser un gas. Más fácil de imaginarlo.
Y esto lo voy a conectar a un tubo en U. El gráfico, obviamente, a mano alzada, como lo estoy haciendo, no es muy bueno, pero no importa, ¿me entienden? Esto tiene que estar abierto porque si no, no tiene sentido. ¿No? Yo acá voy a colocar un fluido manométrico. Que puede ser mercurio, puede ser un líquido, algo que sea inmisible con el fluido que yo quiero medir la presión. Cuando acá no hay ninguna presión extra, cuando no hay ninguna presión, ¿qué va a pasar? Acá, este fluido manométrico tiene las dos ramas al mismo nivel, ¿sí? Está al mismo nivel. ¿Por qué? Porque no hay ninguna fuerza que lo haga desplazarse. Entonces, esto va a estar en equilibrio. ¿Qué pasa cuando acá aumento la presión? Porque viene un fluido de un compresor o lo que sea, acá aumenta la presión, eso va a hacer que acá ejerza ese aumento de presión a través de una fuerza por unidad de área, y esto se va a desplazar y se va a elevar hasta una altura determinada. ¿Lo ven? Esta diferencia de altura es mi H. Esta columna del líquido, del fluido manométrico en este caso, es la presión, ¿no es cierto?, que voy a tener en este caso. Y que no va a ser más que lo que habíamos calculado previamente, donde dijimos que el delta de presión a qué era igual. ¿Qué calculamos hoy? El peso específico por la diferencia de altura. Perfecto, señor. No es más que esto, ¿sí? Pero es el delta de P. Recuerden que esto es el delta de P. Un manómetro que esté calibrado para una presión, un manómetro que está calibrado para tener 0 a presión atmosférica, este delta de P se me va a volver, ¿no es cierto? Voy a transformar este delta, si esto lo puedo traducir directamente, donde esté calibrado para una presión atmosférica 0, voy a tener directamente la presión manométrica como el peso específico por esta altura, o lo que es lo mismo, densidad por G por H. ¿Me expliqué, chicos? Sí, profe. Bien. Obviamente que quisiera medir la presión absoluta, tendría que sumar la presión atmosférica. Eso es claro. Esto debe ser muy fácil para ustedes porque seguramente, porque hicieron ejercicios de problemas de este tipo. Bien, no es más lo que habíamos visto antes. Este principio se utiliza muchísimo, lo utilizamos muchísimo. De hecho, vamos a ver en el laboratorio de hidráulica para medir delta de P, como analizamos antes. ¿Qué es esto? Vean, esta es una cañería, es el corte de una cañería donde está circulando un fluido. Por acá circula un fluido. A priori, porque vamos a analizarlo en detalle más adelante, yo diría, bueno, una cañería que no tiene nada en el medio, nada, resulta que mido la presión en el punto 1 y en el punto 2, a priori diría, ¿cómo serían las presiones en estos dos puntos? Si acá no hay nada en el medio. ¿Cómo me imagino inicialmente que serían esas presiones? Iguales. Exacto. Así, analizándolo en frío, diría, bueno, acá la presión en 1 tiene que ser igual a la presión en 2. Pero vamos a ver más adelante que existe lo que se conoce, de hecho ustedes ya habrán analizado algo de esto en otras materias, en física por lo menos, seguro que algo de Bernoulli vieron, que por el solo hecho de ocurrir algo que nosotros analizamos en la clase anterior, que es la viscosidad, un fluido tiene una viscosidad determinada,
es decir, tiene una resistencia a su desplazamiento por el solo hecho de ser un fluido real que presenta una viscosidad determinada, resulta que este desplazamiento, ¿sí?, de capa de fluido sobre capa de fluido y del fluido con la pared, ¿no es cierto?, en la capa límite que habíamos hablado en la clase anterior, resulta que va a tener una pérdida de presión precisamente por eso, por ser un fluido real, perdón, y por tener viscosidad. Entonces, la presión en 2, por más que sea una cañería limpia, que no tenga nada en el medio, va a ser menor a la presión en 1. ¿Por qué? Porque es un fluido real que tiene una viscosidad determinada. Y habíamos visto, por principio de viscosidad, que hay una resistencia a la transmisión de ese movimiento de capa sobre capa, lámina sobre lámina, como vimos en la clase anterior. Entonces, acá va a haber una diferencia de presión. ¿Qué es lo que utilizamos? ¿Qué artificio utilizamos habitualmente para evaluar esta caída de presión? Lo que acabamos de ver nosotros, el tubo en U, con un fluido manométrico, conectando una cañería, conectando 2 puntos diferentes de una cañería, mido esa diferencia de altura, y como vimos recién, vamos a medir un delta de P, la caída de presión o la diferencia de presión entre 2 puntos determinados. En este caso, esto es un manómetro diferencial. Diferencial porque lo que medimos es una diferencia de presión. No mido la presión. ¿Me explicaste ahí? Profe, disculpe. Sí. Ese manómetro diferencial entonces lo que mide es la diferencia de presión entre esos dos puntos que están en esa tubería horizontal, digamos. Horizontal o vertical, en la posición que se encuentre. Este manómetro, la verdad es que lo que va a hacer es medir esa diferencia de presión por el solo hecho de ser un fluido real. Dijimos la otra vez que los fluidos poseen una viscosidad determinada, que es la resistencia al desplazamiento del fluido, ¿sí? Cuando estudiamos propiedades, y hablamos de que esta resistencia se presentaba cuando analizábamos la fuerza que había que aplicar para mantener en movimiento un fluido. Y ahí se acuerdan que habíamos aplicado una fuerza, ¿sí?, al fluido, y eso transmitía una capa sobre otra, ese esfuerzo para mantener, ¿no es cierto?, una velocidad determinada, un movimiento determinado. Y vimos cómo eso iba disminuyendo precisamente por la viscosidad, se establecía un perfil de velocidades. ¿Recuerdan que eso vimos en la clase anterior? Sí, profe. Esto va a generar que la presión en una cañería, punto 1 y punto 2 de una cañería, la presión en 2 sea menor que la presión en 1, debido a esto precisamente. ¿Cómo mido esa medida de presión? Fácil, a través de un manómetro diferencial, donde voy a colocar un fluido manométrico, que cuando no está fluyendo nada, no hay movimiento de fluido, acá no va a haber diferencia de alturas, pero en cuanto tenga desplazamiento de fluido, es decir, un movimiento determinado, esto se va a desplazar una altura, delta de H, que se va a traducir en un delta de P, que es lo que mido en este manómetro, un manómetro diferencial. ¿Está claro? Y ahora sí, profe, gracias. Bien. Dejo para que, no sé si resolvimos, pero lo vamos a ver después en todo caso, porque el balance que tenemos que hacer acá es más amplio, a ver si lo hacemos. Vamos a borrar esto. Bien. Vamos a imaginar este tubo en U
con un fluido. Si esto está en equilibrio, ¿qué pasaba con esta? Esto es un vaso comunicante, por lo tanto, si está en equilibrio, estas dos alturas, ¿cómo son? Son iguales. Son iguales. Si yo parto este tubo acá, resulta que voy a tener un H1, un, hasta acá, H2, hasta acá, H3 y acá H4. Cuando esto está en equilibrio, ¿qué pasa con H1? ¿Es igual a quién? H4. Y H2 es igual a H3. Esto cuando no hay diferencia de presión. En cuanto ocurra una diferencia de presión, resulta que se va a pasar. Es decir, acá la presión 2 sea menor a la presión 1, esto se va a elevar hasta una altura determinada y esto va a descender. ¿Sí? Estableciéndose este nuevo delta de H. ¿Vamos hasta ahí? Si yo Sí, hiciera un balance de fuerzas, siempre partiendo al medio, resulta que esta parte es la misma, ¿no es cierto? Mismo fluido, mismo peso, mismo todo. Esta parte es igual a esta, ¿sí o no? profe. Ahora, tengo esta nueva zona, vamos a ponerla en verde, esta nueva zona del fluido 1, que va a ser igual a ρ del fluido 1 por G por un H, que ahora vamos a llamar diferente, porque si no se me va a complicar la terminología. Tengo acá un H19. Y voy a tener que la presión en 1 más la densidad por G, es decir, el peso específico del fluido 1, más esta parte, esto no es necesario que lo sumen el otro porque es el mismo. Esto va igual, porque esto se encuentra en equilibrio, va a ser igual a esta columna que está en rojo, el delta de H, por densidad del fluido métrico 2 por G más perdón, más la. Por lo tanto, del E a que es igual. ¿Cómo son este delta de H y este H? ¿Cómo es? Son distintos, profe. Son iguales. Estas alturas son iguales, pero diferentes fluidos. Por tanto, la caída de presión, diferencia de presión, es igual a H de H, ¿sí? Delta por diferencia de la densidad del fluido 1 menos la densidad del fluido 2 por G. Voy a pasar en limpio porque está muy, muy asquerosamente desprolijo. Entonces, tengo que esta expresión
cuesta mucho escribir, por eso soy tan desprolijo. La presión en 1 menos la presión en 2 va a ser igual a la diferencia de densidades por G por H. ¿Sí? Voy a borrar lo otro porque está demasiado desprolijo. Y me queda esta expresión. Bien, esto es lo que se conoce como manómetro diferencial. ¿Qué es lo que vamos a utilizar nosotros en el laboratorio en laboratorio de hidráulica? Van a ver que vamos a tener una cañería con sendas mangueritas unidas, ¿no es cierto?, a diferentes puntos, donde vamos a medir los delta P. Y vamos a utilizar este tipo de ecuación. ¿Está claro? Sí, profe. Bien. Hay una presión todavía de la cual, un aparato del cual todavía no hablamos mucho. La presión atmosférica, ¿cómo la mido? ¿Ustedes ya vieron eso? Quiero que me cuenten ustedes, que ya la vieron en laboratorio de física. Fue un laboratorio, así que me imagino que se acordará perfectamente. ¿Se acuerdan o no? ¿Cómo medían, chicos, en el laboratorio de física? Yo sé que hacen ese práctico, todavía sé que lo hacen. ¿Con qué medían la presión atmosférica? ¿Cómo se llama el aparato? Barómetro, profe. Barómetro. Bien, bien. Alguien que habla. Lo que utilizaron fue exactamente un barómetro. ¿En qué consiste un barómetro? Es un recipiente, vamos a lo más abajo, un recipiente donde voy a tener un fluido. Por ejemplo, el del laboratorio es mercurio, un tubo al vacío, cerrado al vacío. Si esto todo estuviera, todo mi sistema estuviera un vacío perfecto, acá no habría nada. Pero ¿qué pasa si yo aplico acá una fuerza determinada? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a ocurrir? Este fluido va a comenzar a ocupar espacio en este tubo que se encuentra al vacío, llegando a una altura determinada. Cuando esa fuerza que se aplica es debida a la fuerza que ejerce la masa o el peso total del aire atmosférico, esto llega ¿a qué valor? ¿En milímetros de mercurio? ¿A cuánto? 760. 160 milímetros de mercurio. Exactamente. Esto no es más que esta columna, de 160 milímetros de mercurio, no es más que la presión debida a la atmósfera. Que la medimos utilizando el peso del fluido, la fuerza peso del fluido, que ya vimos que es, habíamos visto que es ρ por G, en este caso, como tengo densidad, H por el área, ¿no es cierto? No es más que eso. Y es lo que ustedes hicieron en el laboratorio. H por A. Rho por G por H. Perdón. Bien. Hay más para hablar de equipos, de aparatos que me interesa mucho trabajar con lo que es aparatos para medir presión.
que lo vamos a ver, en realidad me interesa bien ver la parte electrónica, por eso les preguntaba hoy si alguien trabajaba, para ver cómo se hacen las mediciones de presión en línea, para ver la parte más electrónica, más avanzada de lo que es mediciones de presión. Para presiones rudimentarias, puntuales, para controles de proceso, sí, utilizamos los manómetros comunes, los de Bourdon. Ahora, si lo que yo necesito es automatizar un proceso determinado, lo que voy a utilizar es un equipo electrónico más sofisticado. ¿Sí? Bien. Sobre eso vamos a parar, pero los vamos a ver en clase. Bien. Chicos, descansamos unos minutos y retomamos en un minuto, ¿puede ser? Ok, profe. Bueno, profe. Bueno, profe, en 10. 10 minutos, 10 minutos y regresamos. Sí. Está bueno.
Bien, continuemos, chicos. ¿Están? ¿Se me escucha? ¿Se ve? Sí, profe. Bien, continuamos un poco más, por favor. Siguiendo con el análisis de lo que estuvimos trabajando, que son las fuerzas que se aplican o que son las resultantes, en realidad van a ser fuerzas resultantes de cuerpos sumergidos en un fluido. Y básicamente, eso es lo que vamos a estudiar desde la estática de los fluidos. ¿Sí? Desde la estática de un cuerpo de los fluidos, tenemos un fluido estático, y en el mismo interactúa, se encuentra sumergido o interactúa de alguna forma un cuerpo, total o parcialmente sumergido. Y en este sentido vamos a tratar primero de imaginarnos cuáles podrían ser esos casos. ¿Alguno alguna vez pudo ver una compuerta, por ejemplo, una compuerta, un canal de riego o lo que sea, ¿sí? Que está circulando un fluido, una compuerta que levanto, bajo para permitir que circule o no un fluido. De un lado tengo el fluido y del otro lado tengo aire. Entonces, esta superficie sólida, sobre esta superficie sólida, está un fluido, en este caso va a estar porque cerré, ¿no es cierto? No dejé pasar el fluido. De un lado tengo aire, es decir, atmósfera. Acá, de una de sus caras, del lado de una de las caras, un fluido. Bien, lo que queremos es, de alguna forma, lo que estamos queriendo es analizar, estudiar la fuerza que actúa sobre un cuerpo que se encuentra sumergido, total o parcialmente sumergido, en un fluido en forma estática, ¿sí? Un fluido estático. Sobre este cuerpo va a actuar una fuerza, que es lo que estamos queriendo determinar, lo que queremos conocer es la magnitud de esa fuerza, pero como ya bien vimos nosotros, la fuerza o la presión que va a ejercer el fluido sobre este cuerpo, en este caso, va a ser diferente de acuerdo a la profundidad que tome el fluido. Entonces lo que vamos a querer, lo que vamos a determinar es la magnitud de esta fuerza, ¿sí? Pero aplicada a un punto, ¿sí? En un punto de aplicación. Conocido como centro de presión. Y acá vamos a diferenciar un poquito algo. Imaginemos un cuerpo cualquiera, ¿sí? Cualquier forma. No es irregular, ¿no es cierto? No tiene una forma determinada. Un cuerpo. Eh, el centroide o centro de este cuerpo, centro, el centro de este cuerpo. ¿Cómo determino? ¿Cuál sería? ¿O qué se está entendiendo? ¿Alguien que haya escuchado lo que dije? El centroide sería un punto donde podría concentrar toda la masa y como el centro de gravedad, digamos. Bien, bien, perfecto. Está relacionado con el centro de gravedad, perfecto. Donde cruzan, ¿no es cierto?, las fuerzas centro de gravedad. ¿Mm? Se aplica.
sería el punto donde está en equilibrio, ¿sí o no? Ese centro es una cosa, ¿sí? Podríamos aplicar acá. El punto donde cruzan esas fuerzas. ¿Sí? Las líneas de acción, las fuerzas que pasan por ese centro del cuerpo. Eso es un centro o centroide, de acuerdo a lo que dice la bibliografía. Que va a ser diferente ese punto, hay que diferenciar ese punto respecto de lo que estoy hablando de punto de aplicación o centro de presión. ¿Por qué va a ser diferente respecto de ese punto? Porque resulta que si yo represento esta placa, esta compuerta, como una, ¿no? Resulta que, de acuerdo a la profundidad, va a haber una fuerza determinada que va a depender, habíamos visto clarito, que va a depender de la profundidad. Por lo tanto, el punto de aplicación como punto de todo, que es representativo de todas las fuerzas, de todas estas fuerzas, sobre este cuerpo, no necesariamente por esta distribución de fuerzas que estamos viendo acá, no va a coincidir con el centroide, con el centro del cuerpo, sino que va a ser en un punto que seguramente estará separado de ese cuerpo. Por eso, estamos hablando de dos cosas diferentes. Uno es punto de aplicación o centro de presión y lo otro es centroide. ¿Me estoy explicando, chicos, o no? ¿Podría Sí, repetir la diferencia, profe? Sí. Vamos a tratar de esclarecer un poquito más. Yo tengo un cuerpo, ¿sí? Imaginémoslo rectangular, que es lo que se ve acá. Esto sumergido en un recipiente. Resulta que esto va a estar, este punto va a estar a una distancia determinada, ¿sí o no? Mientras que esto va a tener esta columna de líquido diferente. Por lo tanto, la presión, la fuerza debida a la presión en este punto es muy diferente de este otro. Eso se ve, ¿no es cierto? Sí, profe. Bien. Si yo quisiera representar la fuerza de todo este cuerpo, sobre todo este cuerpo, representar cuál es en un punto, como centro de presión, como un punto de aplicación, la magnitud de esa fuerza. En un punto de aplicación, todas las fuerzas estas, en un punto de aplicación, ¿sí? Va a ser seguramente de una magnitud determinada, esta será esta, que va a ser la fuerza. Este punto de aplicación de la fuerza donde estoy representando se conoce como centro de presión. Que no va a coincidir con el centro del cuerpo. En la bibliografía lo conocen como centroide. Que es, de alguna forma, el centro de masa, ¿no es cierto? No coincide con ese punto. ¿Por qué? Porque la distribución de fuerzas que se aplica, en este caso, en este cuerpo, por estar a un ángulo determinado, respecto de la horizontal, que es el fluido creciente, ¿no es cierto? Hace que este punto de aplicación, este centro de presión, sea diferente a su centro, el centro del cuerpo. No coincide con ese punto.
¿Me explico, chicos, o no? Si está horizontal, sí sería, profe. Si está horizontal, lo más probable es que sí. Ah, perdón. Y si el cuerpo es homogéneo. Si es perfectamente homogéneo, sí, seguramente va a coincidir. Sí, que es un caso particular. Profe, ¿y ese Sí, punto siempre está en la periferia o puede estar dentro del cuerpo, digamos? se aplica lo que estoy definiendo, en realidad es un punto de aplicación de las fuerzas resultantes debido a la presión que se ejerce en cada punto de este fluido. Vuelvo. Debido a esta columna líquida, hay una presión de esta columna líquida, obviamente más la presión atmosférica, que se aplica sobre cada punto diferente del cuerpo. Yo quiero representar la magnitud de esta fuerza en un punto de aplicación. Esto, que es el centro de presión o centro de aplicación de la fuerza, de esta fuerza, se conoce de esa forma. Se aplica sobre la resultante, esta resultante, que en realidad es una resultante de todas estas fuerzas, de la composición de todas estas fuerzas, se aplica en ese punto. Sí, sobre la superficie, sí. Recuerden que yo estoy representando en 2 planos lo que es en 3 planos. ¿Estamos? ¿Hasta ahí? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Una cosa más, antes que se me vaya. La idea por... Esto que acabo de decir. Vamos a borrar un poquito acá para hacerlo más prolijo. En este mismo gráfico. ¿Acaso tengo de movida para toda la columna líquida? Tengo sobre toda la columna líquida, tengo arriba una presión atmosférica. ¿Sí? De movida puedo decir que tengo una fuerza determinada debida a esta presión. Después recién comienza a ganar con una pendiente creciente por la profundidad en la que se encuentra el fluido, ¿sí? Una fuerza creciente debida a la presión del fluido estático, ¿no es cierto?, a la profundidad en la que se encuentra. Por lo tanto, esta, como es común a todas las fuerzas, muchas veces omitimos. Si la presión es atmosférica, muchas veces esto omitimos y tomamos directamente de acá en adelante. Analizamos nada más que esta parte. Nada más que esta parte. No esta otra que es común a todos los puntos. ¿Me explico? Donde es bien sabido, por lo que ya vimos, que acá la presión en un punto va a ser igual a ρ por G por la profundidad a la que se encuentran, cada uno de esos puntos. Si quisiera hallar la presión absoluta, obviamente es presión atmosférica, es decir, este tramo más este tramo, por más ρ por G por H. Esto, como es común, presión atmosférica, es decir, abierto, un recipiente abierto o a presión atmosférica, suelo no analizarlo. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Si tomara este cuerpo, ¿no es cierto?, que va a tener un volumen determinado, yo les había dicho que lo que me interesa calcular, básicamente, es la fuerza aplicada debida a esa presión, donde lo que tendré que hacer es, dado lo que ya sabemos de que presión es igual a fuerza sobre área, por lo tanto, la fuerza que a mí me interesa conocer es igual a la presión por el área, y a mí lo que me interesa conocer es la resultante de todas estas fuerzas, perdón, de acá arriba,
de todas estas fuerzas, ¿sí? Están aplicándose. La fuerza resultante va a ser la integración para todo el área del cuerpo de la presión por la variación de área que va a ser diferencial porque va a ir modificándose en función de la profundidad a la que se encuentra. Y esto no va a ser más que la integral de área para, si considerara la presión atmosférica sería P0, sería la presión atmosférica más lo que vimos que es la columna líquida, ρ por G, pero resulta que yo estoy analizando, y podrán ver desde acá, que está súper rayado, por lo tanto vamos a borrarlo para hacerlo más fijo, porque si no es imposible entender esto. Resulta que yo tengo un cuerpo este cuerpo con diferentes fuerzas aplicándose sobre él. Esta fuerza, ¿no es cierto?, va a ser, como había dicho antes, aplicada, si yo tuviera una superficie líquida, a diferentes alturas. Altura 1, altura 2, altura 3. Para hallar la componente de esa altura, cada uno de los h va a ser igual a, teniendo el triángulo que ya habíamos visto antes, que habíamos construido antes, el triángulo rectángulo que ya habíamos construido antes, donde llamo, por ejemplo, a esto va a ser I, que va a ser I, que es la profundidad. Cada uno de estos h va a ser igual a I seno de tita. El seno de tita es de este ángulo. Entonces, ahora sí, puede ser que esto es igual a I rho por G por I seno de tita. Integrando esta expresión a toda el área, voy a obtener la fuerza. Puedo considerar o no considerar la presión atmosférica, que es lo más común. Acá para transformar en algo que pueda integrar mejor, lo que hacemos es utilizar el momento del área. Que es el momento de área como la integral de área de I por el diferencial de área. Perdona, me falta el diferencial de área. Aplicado esto al centroide, al centro, esto va a ser que el momento del área en el centro sea igual a 1 sobre área por la integral que vimos, de I diferencial de área. Por eso es que integrando y obteniendo la resultante correspondiente, me va a quedar que es igual a la presión atmosférica más ρ por G por I en el centro por seno de tita por el área correspondiente. Esto no es más que
la presión atmosférica más ρ por G H de C. Esto no es más que la altura a el punto central, al centro del cuerpo. Todo por el área. Esto es lo que se conoce como la presión aplicada al punto central o centroide del cuerpo. Por lo tanto, la fuerza resultante no es más que la presión medio por el área total del cuerpo. Obviamente que defino que PC o P promedio, esto es igual a este otro parámetro. Es decir, la magnitud de la fuerza resultante que actúa sobre una superficie que se encuentra sumergido en un fluido que aparte es de densidad constante, eso me olvidé decir antes, es igual al producto de la presión P sub C o de la presión aplicada en el centro, en el centroide de la superficie y el área de este cuerpo, ¿sí? Bien, representaré acá. Recuerden que yo había pensado en una superficie con una forma irregular, no importa la forma, pero la forma no era un rectángulo exactamente, porque el rectángulo es un caso particular, donde va a tener diferentes alturas y voy a tener una fuerza en el punto C, que es el centroide en este caso, que se va a encontrar a un HC de la superficie del líquido. Chicos, la deducción en sí no es tan importante como el concepto en sí. ¿Qué es lo que estoy tratando de determinar? ¿Qué es lo que había dicho al principio? Quiero hallar la fuerza sobre un cuerpo sumergido en un fluido que no tiene movimiento, porque estoy hablando de estática de fluido, la fuerza resultante en un cuerpo con una superficie determinada, con un área determinada, y para ello lo que hice fue hallar cuál va a ser esa fuerza total que va a estar aplicada sobre el cuerpo como una presión promedio su área correspondiente. Eso teniendo en cuenta siempre en un punto determinado, que puede ser su centroide o muchas veces la probabilidad no necesariamente, de acuerdo a la geometría del cuerpo, va a coincidir con esta, sino va a coincidir con un centro de presión, no con el centro, el centro del cuerpo. ¿Hasta ahí, chicos? Sí, profe. Bien. Esto hasta acá es, la verdad que es bastante sencillo, por decirlo de alguna forma, que estamos aplicando a una placa, como verán, a un cuerpo plano, que acá lo representé como placa en esta imagen, como un cuerpo, como un rectángulo, pero como un cuerpo plano. Pero la verdad de la cuestión es que es bastante más complejo cuando los cuerpos no son planos, sino que son curvos. Cuando quiero hallar sobre cuerpos curvos, el estudio, el análisis, es bastante más complejo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo la aplicación de fuerza sobre superficies, diferentes superficies, que es un poco más complicado el análisis. Vamos a insertar una imagen, una diapositiva, donde tengo, por ejemplo, voy a tener fuerzas diferentes
aparte de tener diferentes profundidades, sobre formas o áreas absolutamente diferentes. Al ser curva la superficie, es bastante más complejo. Entonces, lo que vamos a hallar, como siempre, va a ser una fuerza resultante producto de todas estas fuerzas en las diferentes áreas del cuerpo, en forma mucho más irregular. Para poder analizar y hallar estas fuerzas resultantes, obviamente lo que vamos a hacer, la fuerza resultante se calcula como la sumatoria de las fuerzas resultantes de cada una de las áreas tomadas en forma diferente para cada uno de los ejes. Se analiza para cada uno de los ejes Z, X, y bueno, y si hubiera un Y que seguramente va a haber. La expresión y el estudio es bastante más complejo. No la vamos a deducir nosotros, pero sí vamos a analizarla después con más detalles. Hasta acá. ¿Se está comprendiendo algo de lo que yo dije? Sí, profe. Bien, que alguien me cuente Se entiende, entonces sí. qué se entendió. ¿Cuál es el objetivo de lo que estamos haciendo hasta acá? ¿Qué estamos queriendo hacer? Ver la fuerza que sufre un cuerpo que está sumergido debajo de un líquido. Está sumergido en un líquido y Perfecto. está estático. Bien, perfecto, Iván. Joya. No es muy complejo el estudio de la, al menos de estática es sencillo. Se vuelve un poco más complejo la deducción de estas expresiones, que no las voy a hacer ahora, cuando los cuerpos tienen formas irregulares. Pero básicamente lo que quiero hallar es esa fuerza, que, como les dije, aparte de tener una fuerza resultante sobre todo el cuerpo, también tiene un punto de aplicación. ¿Mm? Punto de aplicación de la fuerza. Bien. Me falta para poder trabajar un poco más, pero se me va a complicar un poquitito con, unos compromisos que tengo. Me falta ver que vamos a ver flotabilidad y estabilidad en cuerpo, y me está faltando un poco de eso, flotabilidad más que nada. Pero justo me están llamando para un problemita que tengo acá. Así que hasta acá vamos a llegar por hoy, chicos. Ok, profe. Bueno, bro. Bueno, profe. ¿Consultas? ¿Algo que quieran preguntar? Profe, la fuerza resultante eh, que, Sí. que se hace con la presión promedio, la fuerza resultante está en un punto C, que sería en el centro de presión Bien. siempre. No. Bien. No. Porque una cosa es que yo calculé en el centroide sí, o el centro del cuerpo, cuando el cuerpo es homogéneo, pero en realidad lo que calculamos coincide cuando el cuerpo es homogéneo en todo caso, pero lo que tenemos que analizar es cuál es el punto de aplicación, lo que se conoce, yo le escribí hoy como centro de presión o punto de aplicación de la presión, porque eso depende de la forma del cuerpo, de la forma y de la posición que se encuentra. Si el cuerpo se encuentra, como habíamos visto al principio, con una pendiente determinada, resulta que la aplicación, el punto de aplicación de la fuerza no va a coincidir. Coincide con lo que se conoce como centro de presión, un punto donde se aplica la presión, la resultante, donde representa la resultante de todo, sobre todo el cuerpo, que no necesariamente va a ser el centroide del cuerpo. ¿Por qué? Porque hice un cuerpo irregular, esto es bastante regular, es muy regular, y con una pendiente determinada. Obviamente que en cada punto voy a tener, de acuerdo a la profundidad, una fuerza diferente. Entonces,
ese punto de centroide no coincide el punto de aplicación con el centro de presión donde se aplica la fuerza resultante. No necesariamente. No sé quién había hablado. Guillermo, ¿quiere? Sí, sí, pero entiendo. Otra pregunta. El centroide a Y veces puede estar fuera del cuerpo. El centro de presión siempre está, porque claro, el sería el punto centro, donde... el centro de presión sí está siempre dentro del cuerpo, sí, tal cual. Bien, Sí, bien, bien. Profe, una pregunta. Acá sí, calculamos Santiago. solo la fuerza, no la posición, entonces, porque usted dice que, o sea, nos está diciendo que no siempre va a coincidir con el centro del cuerpo, pero tampoco nunca calculamos la posición No, de ese centro de presión, es no, solo cuánto vale la fuerza. acá calculamos solamente la fuerza resultante, como exactamente hicimos un balance de fuerzas de acuerdo a la presión que se aplica en cada uno de los puntos de ese cuerpo, sí. Y el área, Bien, tuvimos en entiendo, cuenta solo eso, tal cual, entiendo, no entiendo. habíamos calculado la posición, no. Bien, gracias. Exactamente, Santiago. Hasta acá sí, hicimos eso nomás. ¿Alguna consulta más, chicos? No, Bien. Nos vemos el lunes que viene. Si yo puedo, bueno, después hablo con ustedes para ver si puedo coordinar para recuperar un poco más, porque la verdad que estoy atrasado, así que tengo que recuperar algo más. Bueno, profe, Bueno, chicos, Sergio, ¿querías agregar algo más? Profe. Hola. ¿Ahí se escucha? Sí. Sí, Sergio. Walter, sí, yo justamente tengo para la clase que viene calcular presiones, fuerza resultante y centro de presiones. No tengo muchos ejercicios por delante. Después sí comenzamos con empuje, flotación, poquitos Bien, ejercicios. Así que coordinamos en la semana bien. cómo recuperas un poquito más. Para avanzar esa partecita y poder hacerlo bien, pueden ¿Está? integrar todo. Bien. Está. ¿Listo, Walter? Pues nos vemos. Hasta luego. Chao, chao, Walter. Chao, chicos. Chao, Chao, chao. profe. hasta luego, profe. Nos vemos, profe.